y va hasta el versículo 11. Ahí quiero que se queden en este versículo 11. Mira el tema que el Señor nos está dando el día de hoy, y creo que es muy significativo porque este tema 7 que les quiero compartir es: Dios honra a los que le honran. Y aquí estamos en medio de la lluvia. Yo sé que otros hermanos no pueden asistir, no pudieron asistir, pero aquí nosotros estamos honrando a nuestro Dios también. Y bueno, el Señor honró la vida de Ruth, esta mujer que le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios. Y está clarísimo, mis hermanos, que Ruth miró al Dios de Israel en la vida de su suegra Noemí. Por supuesto, seguro le decía a su hijo Malón: ven a la casa con Ruth para hablarle de nuestro Dios. Y Ruth la escuchaba y miraba su vida, y seguramente pensaba dentro de sí: la verdad es que mi suegra tiene congruencia entre lo que dice y lo que hace. Mis hermanos, Ruth honró la memoria y el nombre, Dios honró la memoria de Ruth y su nombre, de esta mujer moabita. Dios permitió que se casara con vos, que tuviera un hijo llamado siervo o adorador, es lo que significa oveja, abuelo de David, y su nombre quedó registrado en la genealogía del Señor Jesús. Pero antes de eso, esta mujer pasó por muchas situaciones difíciles. Dejó su país, dejó su familia y caminó varios kilómetros, porque si usted ubica lo que es Moab y Belén en un mapa en la antigüedad, eran varios kilómetros. Tenían que cruzar el mar Muerto para llegar de un lado para otro. Y este punto es muy significativo porque su historia también se encuentra en los tiempos cuando gobernaban los jueces, que se caracterizaban por ser muy violentos. Solo de pensar todos los peligros que enfrentaron estas dos mujeres sin la protección de algún varón para llegar a Belén. Una travesía, muchos peligros se enfrentaron. Al llegar a Belén, esta Ruth no se quedó con las manos cruzadas como el día de hoy muchas nueras jóvenes que quieren que las mantengan. Ruth, siendo joven, salió a trabajar muy duro para llevar el pan para las dos. Y mire, hermanos, seguramente Ruth nunca imaginó que se iba a escribir un libro de su vida y que además Dios la usó para participar en el linaje, nada más y nada menos, del Salvador del mundo. Mis hermanos, si la historia de Ruth fuera una película, podríamos dividirla en 7 escenas. La primera escena sería: Noemí quedó desamparada. Esta mujer sabemos que quedó viuda y que quedó sin hijos. La segunda escena, donde podemos ver a Noemí que regresa a Belén con su fiel y leal nuera Ruth. La tercera, donde Ruth recoge espigas en el campo de Booz. La cuarta, Ruth ya en la era, ahí le pide a Booz que se case con ella. La quinta, Booz organiza la redención en la puerta de la ciudad. La sexta, Noemí es bendecida con una nueva familia. Y la séptima, digamos que es la extensión de la bendición debido a la fe de esta mujer moabita. Mis hermanos, si de narraciones hablamos, Ruth es una obra maestra del arte narrativo. Tiene abundancia de detalles, pero su encanto es evidente hasta para el lector menos sofisticado. El libro de Ruth
es la clásica historia de amor en la Biblia. Hay pocas historias en la Biblia que se narren desde el punto de vista de una mujer, pero el libro de Ruth no solo está protagonizado por una, sino que el mundo de la historia es femenino y el autor brinda especial atención a los valores y sentimientos de las mujeres. Por supuesto, Boaz, en su papel de pariente redentor, es un personaje notable como hombre que personifica la misericordia propia del Señor. Mis hermanos, ¿quiénes fueron los padres de Boaz? ¿Alguien sabe? Es una buena pregunta esta. ¿Quiénes fueron los papás de Boaz? Un hombre valiente, un hombre derecho, que hacía las cosas bien. Usted lo puede encontrar en la Biblia. Los papás de Boaz fueron Salmón y Rahab la ramera. ¡Wow! Algunos estudiosos de la palabra inclusive dicen que el esposo de Rahab la ramera fue uno de los espías que ella protegió. Digo, no lo dice la palabra, pero podemos inferir que es posible, es probable, de que uno de esos espías que fueron a esa tierra no eran exploradores, eran espías, y bueno, querían asesinarlos y esta mujer los protegió. La historia de Ruth también exalta la feminidad virtuosa y la masculinidad fuerte. Ruth es una historia de amor, también es un idilio, es decir, una breve historia que describe un aspecto simple y placentero de la vida campesina. La historia bella de esta mujer campesina es extraordinaria, es fascinante, porque nos muestra la misericordia y la gracia de nuestro amado Redentor, quien compra su iglesia para hacerla únicamente de Él, nuestro Señor Jesús. Ruth 4:11, que es ahí donde les pedí que fueran, dice así la palabra: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata, y seas de renombre en Belén. Versículo 12: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Otra historia también muy interesante de Tamar, que aparece también en la genealogía del Señor Jesús. Tamar, Rahab la ramera. Estamos hablando hoy de muchas mujeres. El Señor ha honrado a muchas mujeres por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Todo el pueblo y los ancianos fueron testigos de la unión para siempre entre Boaz y Ruth. Además pronunciaron bendiciones sobre este matrimonio. Qué hermoso, ¿no? Que en una boda donde se está honrando a Dios, donde se le está glorificando a Dios, donde todo gira alrededor del Señor, donde el mensaje es cristocéntrico, donde el brilla es el Señor Jesús y después los novios, porque primero Él es el que brilla en ese lugar, pero que en medio de esa boda, en ese ambiente bonito donde se le alaba al Señor, todos los testigos se puedan poner de pie, se puedan parar y decir: que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que tengan paz. Es lo que vamos a hacer en las próximas bodas. Todos los testigos vamos a bendecir a los novios. Vamos a decir que esa mujer sea como Ruth, una mujer virtuosa, una mujer leal, una mujer obediente, una mujer, etcétera, etcétera. Y también que este hombre sea un hombre como vos, un hombre decente, recto, amable,
Que el Señor levante un matrimonio como vos y Ruth, una mujer virtuosa y un hombre de verdad. Aquí vemos a los testigos dando la bendición. Vos, que Ruth en tu casa sea como Raquel y Lea, que edificaron la casa de Israel. La palabra dice que Raquel y Lea eran estériles, y Ruth hasta ese momento no había tenido hijos, pero el Señor les concedió ser madres, como dice la palabra. Lea fue la madre de Judá, antepasado de la tribu de Boz y Noemí. Al tener hijos, estas mujeres lo que hicieron fue edificar la casa de Israel, dice la palabra. Es decir, establecieron y perpetuaron la familia de Jacob. Y aquí yo quiero exhortar a las mujeres. Pídanle sabiduría al Señor, mujeres de Dios, para edificar su casa. Dios las ha llamado en sus hogares para restaurar, para reparar, para reedificar a su familia, a su esposo. La Escritura también dice que no sean necias, porque las necias no edifican, derriban sus casas, la destruyen. El pueblo y los ancianos también expresaron su bendición y sus deseos de que vos fuera ilustre y de renombre. Ahora vienen para los varones la exhortación. El Señor quiere que seamos hombres de buena reputación, no de mala reputación. Que no digan, allá va ese fulano, como lo que estudiamos en el libro, allá va ese fulano que trata mal a su esposa. No, que las personas digan, pero mira cómo ama a su esposa, cómo la respeta y cómo cuida de sus hijos también. A través de la descendencia de Boz se edificó la casa de David, que fue el estandarte de Belén Éfrata. Vos, que tu casa también sea como la de Fares. Y del nacimiento de Fares fue el resultado de una relación ilícita entre Judá y su nuera Tamar, que pensó que era una ramera. La historia es muy larga, hermano, no puedo contarles, pero si ustedes alcanzan a ver lo que estamos hablando el día de hoy, de esas mujeres que quedaron registradas dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, pues no eran buenas mujeres, por así decirlo. Tenían un pasado oscuro. El nacimiento de Fares fue resultado de una relación ilícita entre Judá y su nuera Tamar, que por cierto estuvo a punto de ser quemada, pero Dios no lo permitió, y de una manera maravillosa se convirtió en parte importante del linaje de Jesús también. Fares fue fundador de su propio clan, de los faresitas, y llegó a tener 468 hombres de guerra. Conformó su propia familia. Tuvo 2 hijos que también formaron sus clanes, Esrón y Amul. Sigamos leyendo en el versículo 13, Ruth 4:13. Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Esto es un eufemismo. Y se llegó a ella, es decir, tuvo intimidad con su esposa. Y bueno, no estamos tampoco en una reunión de matrimonios, pero si usted lo nota, en cada historia tenemos principios para los matrimonios, para los jóvenes, para los niños, para todos. Tenemos principios. Miren qué principio aquí tenemos. Una vez que fue su esposa, tuvo intimidad con ella, no antes. Ya explicamos cuando Ruth fue a recostarse a sus pies, que algunos lo han malinterpretado, pero hasta que ya fue su mujer, tuvo intimidad. ¿Y cuántos lo hacen al contrario de ella? Siendo ya cristianos, hermanos, ¿qué les puedo decir al respecto, no? O sea, es una desobediencia
deliberada, porque conocemos lo que dice la palabra. Y el Señor bendice también estas relaciones entre los esposos. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Miren qué maravilloso. Ruth pasó de proclamarse a sí misma criada y sierva a convertirse en la mujer de Booz. Además, Jehová le dio la dicha de ser madre, así como Lea y Raquel. Y por fin Ruth encontró a alguien que la amaba, a alguien que la respetaba. Encontró un hogar y tuvo descanso. Después de esas situaciones tan difíciles que enfrentó, muy difíciles, que por cierto, en la actualidad hay muchas mujeres que también están enfrentando situaciones muy complicadas, porque déjeme decirle algo, yo creo que es más difícil para la mujer, es más difícil. Hablando voy a poner un ejemplo de un divorcio, cuando hay niños, cuando hay hijos, es más difícil para ella, porque tiene que trabajar, tiene que cuidar a los niños, es más difícil. Yo lo veo de esa manera. Y muchas mujeres están enfrentando situaciones muy complicadas, pero bueno, el Señor honró la vida de Ruth, porque lo puso en primer lugar. Y bueno, aquí la estamos viendo como una mujer bendecida, una mujer que encontró hogar y que por fin encontró descanso, después de tanto trabajar también. Ruth 4:14, les leo, si las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ella. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su ayo, su guía. Instruyó también a Obed. Versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boz, y Boz engendró a Obed. Salmón engendró a ¿quién? A Boz. Y usted va a encontrar a Rahab, pero en la genealogía que se menciona en Mateo. Ahorita lo vamos a ver. Versículo 22 dice, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Mis hermanos, al mirar hacia el pasado y el futuro, esta genealogía muestra que el Señor recompensó y honró la fe de Ruth, conforme al deseo de Dios. El Señor quiere una nueva rama familiar que se convirtió a través de David en la más importante de todo Israel. Los 10 nombres de la nueva familia de Ruth compensan con creces sus 10 años de vida sin hijos. Ahora sí vayamos a Mateo 1:1, para leer aquí estos versículos hasta el versículo 16. Algunos dicen, qué aburrido estar leyendo las genealogías. Hermanos, no es aburrido. Lea la genealogía, deténgase en cada nombre e investigue la historia de ese hombre o de esa mujer, y se va a llevar semanas viendo las historias muy hermosas que aparecen de la Escritura. Vamos a leerla. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, hablamos de Tamar, de Tamar a Fares, y a Sara. Fares a Esrón, y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Mira, por lo menos leamos una mujer, Tamar. Versículo 5, Salmón engendró de Rahab, ¿a quién?
Ahí están los papás. Y está otra mujer. Vos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Guarda silencio aquí la genealogía del nombre de la esposa de Urías. ¿Quién era la esposa de Urías? Betsabé. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías. Después de que Conías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliaquín y de Aquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Los judíos tenían la buena costumbre de elaborar detalles genealogías para establecer las raíces, la herencia, la legitimidad y los derechos de las personas. Por eso lo vemos de esta manera tan detallada. Y esto realmente es interesante, hermanos. Nosotros podemos quizás llegar hasta nuestros bisabuelos. A ver, dígame el nombre, hermana, de su tatarabuelo. Mira, es una buena genealogía, entonces. Yo no me acuerdo de mi tatarabuelo, honestamente. Ahora dígame el nombre del tatarabuelo de su tatarabuelo. Ahí sí que, ¿quién sabe, pastor? Pero vea, desde José y María hasta dónde llegaron, hasta Abraham. Cómo el Señor guardó eso, tan maravilloso, ¿no? Tan maravilloso. Mateo nos llevó prácticamente por todo el árbol genealógico del Señor Jesús. Y dentro de la genealogía de Jesús, Mateo el publicano, quien era rechazado por los judíos, Rahab y Ruth, todas vinculadas a esta genealogía. También incluyó implícitamente a Betsabé, pero no menciona su nombre, solo dice que era mujer de Urías. Y Betsabé fue la mamá de ¿quién? De Salomón. Rahab y Ruth eran gentiles. Rahab fue aquella mujer que escondió a los espías del pueblo del Señor para que no los mataran. Tamar, Rahab y Betsabé eran de moralidad dudosa. Sí, dentro del linaje del Señor tenemos hombres, mujeres, adúlteros, rameras, héroes, gentiles. Todo esto nos habla, mis hermanos, de que Jesús vino a morir por lo vil y lo menospreciado. Él murió por todos, aunque algunos piensan de manera diferente. Nosotros creemos que murió por todos. ¿Ahora todos se salvan? No. Pero todo aquel que cree en Él no se pierde, perdón, y tiene vida eterna. El Señor murió en la cruz del Calvario por ricos, por pobres, por asiáticos, por americanos, por altos, por bajitos, por blancos, por morenos. El libro de Ruth y esta genealogía nos conectan a la familia del rey David con la tribu de Judá. Sin este libro, mis hermanos, no tendríamos un registro histórico de esta maravillosa conexión. Es una realidad. Esta genealogía fue transferida en su totalidad al principio del Nuevo Testamento, en este Evangelio como lo estamos viendo. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. El nombre de Obed significa el siervo o el adorador. Con razón David tenía sangre de adorador en las venas. Sangre de adorador. De hecho, podemos también decir que Ruth fue una mujer adoradora por su obediencia manifestada en este libro. Porque si de alguna manera también podemos adorar a Dios es con nuestra obediencia a sus mandamientos.
Y por las venas del gran rey David también corría la valentía de Booz, su bisabuelo. Toda esta gran historia hoy la podemos contar, mis hermanos, porque una mujer puso en primer lugar al Señor y Dios honra a los que le honran. Piense por un momento cuando el Señor llama a sus siervos y cuando los siervos de Dios se la toman en serio. Lo que puede suceder, la extensión de la bendición hasta dónde puede llegar, como lo que pasó con Ruth. Una mujer, piense nada más en eso, que cuando el Señor llamó, dos ejemplos, a nuestro pastor Álvaro y al pastor Chivo Olivares. Imagínense que en ese momento el Señor nos llama y dice: no, prefiero trabajar, prefiero hacer otras cosas. Pero dijeron que sí. ¿Y ven la bendición? ¿Hasta dónde ha llegado la bendición? Por una persona obediente, una persona que le dice: sí, Señor, aquí estoy. Yo no sé, bueno, pues yo te voy a enseñar. Yo no puedo, bueno, yo te voy a ayudar. Yo no quiero, pues bueno, ahí el Señor ya no puede hacer nada en contra de la voluntad. Qué hermoso es esto, hermanos. Por una persona que diga: sí, Señor, que se la tome en serio con él. Sí, yo voy contigo a donde tú quieras. Eso fue lo que hizo Ruth con su suegra. Yo voy contigo a donde tú quieras, suegra. A donde tú quieras. A lo mejor en el camino les salían los perros, los lobos, y por ahí sacaban, ¿no? Se defendían entre ellas. A ver, quítese. Por obvias razones, la suegra estaba ya un poquito viejita, pues la ayudaba, ¿no? Porque tenía que cuidar de ella. Hoy podemos contar esta gran historia porque una mujer puso en primer lugar al Señor. Y Dios honra a aquellos que lo honran, a aquellas que también lo honran. Las páginas de las Escrituras honraron la fe de muchas mujeres que se entregaron a Dios. Todos conocemos las grandes historias de Ana, una mujer de oración. Necesitamos mujeres de oración que sigan orando por nosotros, para que se levanten, como hemos cantado, hombres santos, hombres decididos, hombres valientes. Todos conocemos la historia de María y Marta, también dos mujeres, una que le servía al Señor, que trabajaba para Él, y la otra que estaba a los pies del Señor Jesús, escuchando su corazón. Y escenas tan hermosas, ¿no? Marta y María, que fueron a avisarle al Señor: al que amas, tu amigo, está muriendo, ven por favor. Y se quedó 2 días más ahí el Señor Jesús. Escuchaba un ejemplo de un pastor que decía: imagínense que ustedes tienen una situación parecida. Alguien se está muriendo en su casa y le hablan al médico: urge que venga para acá, ayúdenme por favor. Y el médico se queda 2 días allí. Eso fue lo que pasó. Pero era para manifestar la gloria de Dios. Y fue el Señor Jesús y levantó a Lázaro. Qué historia, ¿no? Cómo el Señor honró a estas mujeres, siervas del Señor. Abigail. La historia de Abigail es magnífica. Se casó con un hombre rico, Nabal, pero que no era generoso. Una mujer bella, dice la Escritura, Abigail. ¿Cómo fue que se casó con este hombre? Lo más seguro es que por las costumbres de aquella época, pues los papás arreglaban los matrimonios. Y ni modo, que tocó con ese hombre. Bueno, esta mujer fue una intercesora prácticamente, porque David iba decidido a matarlos, porque no les ayudaron a los hombres, no les dieron comida, alimento, y ella se pone como intercesora. Y después ya David
la toma como también su mujer. Lidia, una mujer generosa. María de Magdala, una mujer fiel y agradecida. Débora, una juez sabia. María, la madre del Señor, etcétera, etcétera. Todas esas mujeres sirvieron al Señor Jesús, ¿verdad? A nuestro Dios también en el Antiguo Testamento. Y el Señor tuvo a bien honrar a esas mujeres. Hermanos, Dios honra a los que le honran. Vamos a honrar a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a honrarlo con todo nuestro corazón. Y bueno, la historia es una historia feliz, termina con un final feliz. Entre la boda, en la boda que se generó entre Ruth y Boaz, una boda hermosa, un matrimonio que honró al Señor, porque hicieron las cosas bien, tuvieron esa paciencia, esperaron hasta el momento y el Señor les honró también. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pónganse en sus pies y